Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Creo que están cansados, ¿verdad? Las justas aplauden. ¿Qué pasó, hermano? Tienen que levantarse con más fuerza, con más ganas a través de la oración, con gozo, recordando que el Señor nos escucha, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Bien, ya que la hora avanza, vamos a continuar con la serie de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. El día de hoy vamos a estudiar a la iglesia de Esmirna. Estamos grabando ya el 7º video de esta serie sobre Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 2:8. Un saludo cordial siempre a todos los hermanos y amigos que siempre nos están sintonizando a través de las redes sociales. Dios los bendiga de todo corazón. Bien, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Gloria a Jesús. Amén. Nuestro hermano Jaime me puede traer, por favor, agua, si hubiese. Apocalipsis 2:8. La palabra siempre se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, palabra de Dios es eso. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, de la vida. Que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios de la gloria. Gracias te damos de todo corazón, Padre mío, por este beneplácito que nos concedes en esta hora de haber tomado tu palabra y dado lectura, Padre bendito. Háblanos, Señor Dios mío, por medio de la misma, que tu palabra, Señor Dios mío, sea un rema para nuestra vida. Señor, abre nuestro entendimiento, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, eterno Dios, en esta hora, para que nosotros podamos aprender, Señor Dios mío, entender, aprender, y podamos, Señor Dios mío, enseñar también, porque es nuestro deber, bendito Dios, como hijos tuyos, de enseñar correctamente tu palabra. Padre mío, reprendemos todo espíritu contrario, bendito Dios, reprendemos, bendito Dios de la gloria, todo espíritu de brujería, de satanismo, Padre mío, que ha sido lanzada sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Padre mío, declaramos inoperante todo poder del diablo. Señor Dios mío, tú tienes todo el poder, que la sangre de Cristo, Padre mío, limpie, Señor Dios mío, a tu pueblo en esta hora, nos redima cada día, bendito Dios, y tu palabra, bendito Padre, sea, Señor Dios mío, en nuestros corazones, dándonos aliento, vida, para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús declaramos tu victoria. Amén, amén y amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Jesús, saque su cuaderno, ¿sí? Y vamos a continuar con la enseñanza. Bien, habíamos estudiado la iglesia de Efeso, habíamos visto muchas virtudes de la iglesia de Efeso, hemos acabado el estudio de la iglesia de Efeso. Entonces yo quisiera hacer una pregunta a la iglesia, los que han estado en los 4 o 5 videos que grabamos de esta iglesia. ¿Cómo podríamos catalogar a la iglesia de Efeso? ¿No? Según todo lo que hemos leído y estudiado de Efeso, para poder definir, ¿no?, a cada iglesia con una frase o con unas palabras sobre cómo era la iglesia de Efeso. Alguien me podría decir, supongo que ustedes han estudiado del día de ayer, los días anteriores, la semana pasada han estado estudiando a esta iglesia. Recuerde que las 7 iglesias representan
la condición de la iglesia en toda la era eclesiástica, desde que fue formada hasta el día que Cristo la lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Estas iglesias han existido físicamente en Asia Menor, en Turquía, para que usted tenga un conocimiento más, porque tal vez usted dirá, pero ¿cuál es el Asia Menor? Turquía es donde se encontraban estas iglesias, en ese país que nosotros el día de hoy conocemos como Turquía. Ahí estaban estas iglesias. Y esta iglesia de Efeso que hemos estudiado tenía muchas virtudes. Y si queremos catalogarlo con alguna frase, a la iglesia de Efeso se conoce como la iglesia sierva, porque era una iglesia de servicio. Tenía muchas virtudes, ¿no? Y era una iglesia que servía. Entonces ponga ahí en su estudio, en su cuaderno, Efeso es la iglesia sierva, que tenía un defecto. ¿Cuál fue su defecto? Que había perdido su primer amor. ¿Ok? Como resumen para la iglesia de Efeso, hoy vamos a ver a la iglesia de Esmirna. ¿Ok? ¿Qué es la iglesia de Esmirna? Para su conocimiento, Esmirna, ¿ok? Viene de la palabra mirra. ¿Alguien sabe qué es la mirra? ¿Alguien ha estudiado sobre la mirra? La palabra Esmirna es derivada de la palabra mirra, ¿no? Y la mirra es mencionada en diferentes pasajes en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se usaba la mirra para diferentes propósitos, para diferentes objetivos. Es más, en el tiempo de Jesús, la Biblia dice que los reyes magos vinieron y entregaron 3 regalos al Señor. ¿Cuáles fueron? ¿Alguien se acuerda de los regalos que le entregaron al Señor cuando Él nació? ¿Qué regalos fueron? Oro, mirra e incienso. 3 regalos, ¿verdad? La mirra tiene un significado. Bueno, para los que no conocen o los que no han estado en el estudio anterior, aquí tenemos vaso, Cairo. Pásenme nada más el agua, aquí hay un vasito. Voy a definir cada uno de estos aspectos para que usted lo tome en cuenta. Sí, por aquí tenemos un vasito. Gloria a Jesús. Amén. Anote. Gracias. Dios te bendiga. Anote. Vamos a ver. Oro. El oro tiene muchas representaciones en la Biblia. El oro representa, anote, 1, riqueza. 2, divinidad. 3, pureza. 4, refinamiento espiritual. Se utilizaba también, 5, se utilizaba también como ofrenda y sacrificio. El oro. Interesante, ¿no? Algún día vamos a hacer este estudio sobre estos 3 elementos, pero para su conocimiento. Repito, el oro representa riqueza, divinidad, pureza, refinamiento espiritual, ofrenda y sacrificio. Claro que cada uno de ellos tiene su texto bíblico que puede respaldarlo, ¿no? Porque recuerde que le entregaron oro como ofrenda al Señor cuando nació. El oro también es puro, porque cuando pasa por el fuego es el metal más puro. Al oro se le conoce como el dinero de Dios, porque el oro no es fabricado como el dinero. Las monedas, el cobre y todas esas cosas, el papel que se hace es fabricado por los hombres, por las industrias, pero el oro no. El oro es el dinero de Dios, si lo quieren llamar así. Es el material de Dios que está en la tierra, que siempre la gente lo ha querido conseguir. Incienso, anote, ¿qué simboliza el incienso? Bueno, simboliza 1, adoración. 2, oración, porque la Biblia habla de la oración de los santos, ¿verdad? Entonces el incienso simboliza adoración, oración, purificación, santificación, fragancia y dulzura. Yo les voy a dar como tarea para que ustedes investiguen sobre esto. Ya les estoy dando, porque recuerden que es una escuela, estamos en la escuela bíblica. Y la mirra, lo que nos compete. La mirra se asocia, 1, con sacrificio. 2, sufrimiento. 3, honra.
4, resurrección. 5, sanación. Y 6, medicina. Repito, mirra, sacrificio, sufrimiento, honra, resurrección, sanación y medicina. ¿Ok? La iglesia de Esmirna, recuerden, proviene de la palabra mirra. Por eso estamos haciendo este hincapié en estos elementos que la Biblia lo menciona. ¿Por qué sacrificio? Cuando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando alguien iba a ser sacrificado, cuando alguien iba a ser embalsamado, se usaba la mirra. La mirra tenía diferentes propiedades. La mirra era como una especie, se usaba también como anestesia. Por eso que se asocia con el sacrificio. A Jesús, escuche bien, cuando Jesús fue crucificado, se le ofreció, ¿qué se le ofreció a Jesús? Que tomase vino mezclado con mirra. ¿Para qué? Para que no sintiese el dolor que le iba a padecer. Pero Jesús, dice la Biblia en el libro de Marcos, no quiso tomarlo, porque Jesús quiso asumir todo el dolor, porque era necesario asumir ese dolor para que los seres humanos, para que la humanidad pueda, hermano, alcanzar misericordia y el perdón de Dios. Por eso que la mirra está asociada al sufrimiento. La mirra también, hermano, se asocia a lo que es honra. Recuerde que cuando se acercó Nicodemo, cuando se acercó, hermanos, a Jesús, le trajo también mirra, porque la mirra significa honra. Nicodemo se acercó y le dijo: te conocemos como un maestro, ¿no? Nicodemo fue a buscar de noche a Jesús y él lo reconocía, lo honraba, porque nadie hacía las señales que él había hecho. Por eso que la mirra está asociado a la honra también. ¿Ok? ¿Qué más? Resurrección. ¿Por qué resurrección? Porque cuando a Jesús, recuerde, cuando después que lo bajaron, lo envolvieron y lo utilizaron también mirra, porque la mirra está asociada a la resurrección. Los egipcios también, los faraones, se enterraban con mirra en su cetro, en su ataúd, como usted lo pueda llamar. Ahí ellos se enterraron con sus objetos más preciados y arrojaban mirra, porque ellos creían que volverían a encarnarse, volverían a nosotros tenemos otra palabra, no es encarnación, es resurrección, que es diferente, ¿no? Entonces la mirra también está asociada a la resurrección. Por eso hemos mencionado todos estos elementos. ¿Qué más? La mirra también era usada para la sanación de diferentes enfermedades. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, la mirra tenía propiedades medicinales también. Entonces la mirra es muy importante para que usted tome conocimiento. Esmirna se cataloga, hemos dicho que Efeso, ¿cómo se le cataloga a Efeso? Como la iglesia, a ver, ¿la iglesia qué? Sierva. Entonces, según lo que hemos leído de la iglesia de Esmirna, ¿cómo podríamos llamarlo la iglesia de Esmirna? Como la iglesia sufriente, porque fue la iglesia que más sufrió cuando estuvo en pie. Y ya lo vamos a ver por qué. A esta iglesia, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuántas iglesias se les lleva el mensaje? ¿A cuántas iglesias en el Apocalipsis? A 7 iglesias. Yo les pregunto, ¿había cuántas iglesias que estaban bien y cuántas iglesias de las 7 estaban mal? ¿Había 6 y 1? ¿Sí? O sea, 6 bien o 6 mal. 6 mal, que estaban mal, y 1 estaba bien. ¿Sí? Así es. ¿Cuál era la iglesia que estaba bien? Filadelfia. Pero es mentira. Habían 2 iglesias que estaban bien, no solamente Filadelfia. Usted, en lo que hemos leído, usted encuentra en lo que ha leído de Apocalipsis, el mensaje de Esmirna, alguna queja del Señor. El Señor la critica, la juzga. No, al contrario, a Esmirna se le elogia, no se le dice nada en contra. Y ese es el problema de muchos que vienen con solamente una iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. No, Esmirna fue mejor todavía que Filadelfia. Esmirna pasó
lo que ninguna de las iglesias han pasado. Por eso que Esmirna no encontramos ninguna cosa que le falte, ninguna falta, solamente encomios, elogios de Esmirna, como lo vamos a ver en el estudio que vamos a aperturar en este momento. Y si usted se da cuenta, es el mensaje más breve, se dirige a la iglesia de Esmirna, porque no había faltas. A las demás iglesias sí se les detalla todas sus fallas, pero Esmirna no, es el mensaje más breve. Vamos a ver entonces a estudiar la iglesia de Esmirna. Primero, verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Quién era el ángel? ¿A quién se estaba refiriendo? Al pastor de la iglesia de Esmirna. Muy bien, le dice: el primero y el postrero, o sea, ese es el Señor, el que estuvo muerto, porque recuerden, Jesucristo estuvo muerto. No es como en la canción que dice, ¿no? Jesucristo no ha muerto, Él está vivo. Esa es una blasfemia. Jesucristo sí murió, 3 días estuvo muerto. Era necesario que muriese. Y si usted dice Jesucristo no ha muerto, esa es una blasfemia. Si Jesucristo no hubiese muerto, no hubiese habido, hermano, salvación. Él tenía que morir y volver a resucitar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Si Él no hubiese muerto, nosotros no tendríamos vida eterna. Entonces, decir que Jesucristo no ha muerto es una blasfemia. Y así hay muchas canciones que están erradas, hermanos, por desconocimiento de la Escritura. Ahí dice: el que estuvo muerto, porque sí murió, y vivió, dice, volvió a levantarse al tercer día. Dice esto, vamos a ver qué es lo que dice: yo conozco tus obras. Mire qué bonito. Esmirna no era cualquier iglesia. Esmirna era una iglesia que estaba llena, escuche bien, de obras. Una iglesia que evangelizaba, predicaba, compartía las cosas como la iglesia primitiva lo hacía, las cosas en común. Había mucha dificultad para servir en Esmirna, pero ahí se ayudaban los hermanos como verdaderos hermanos fieles, no negaban su fe, los perseguían, los mataban, los estrujaban, los metían presos a los líderes, a los pastores, pero Esmirna continuaba, seguía haciendo obras. En una iglesia que, a pesar de que le tuvo más difícil que las demás iglesias, se mantuvo fiel. Dice ahí: yo conozco tus obras y tu tribulación, porque era la iglesia que más sufrió, la iglesia que más padeció, pero nunca negó al Señor. ¿Ok? Y dice ahí: y tu pobreza. Era una iglesia, mira, Esmirna era una ciudad. A ver, ¿cómo podemos hablar sobre un poquito de Esmirna? Era una ciudad llamada la corona de Asia, para que usted entienda. Esmirna era la ciudad más excelente en aquel entonces. Era, como podemos decir, la ciudad más poderosa, más adinerada. Pero sin embargo la iglesia padecía muchas necesidades. Esta iglesia se encontraba en Turquía. Era la ciudad más bella en el Asia Menor. En esa ciudad era el centro de ciencia y de la medicina. Ahí se hacían muchas medicinas y de ahí se exportaba a diferentes lugares. Siempre esta iglesia ha estado mencionada como la corona de aquel entonces. En esta iglesia, escuche bien, después de la muerte de Juan, el que escribe el Apocalipsis, tomó el control el pastor, un hombre llamado Policarpo. No sé si alguien ha escuchado de Policarpo. Era el pastor de la iglesia en Esmirna. Este hombre, Policarpo, a los 86 años, siendo el pastor, un hombre intachable, fue enterrado vivo delante de sus fieles por negarse a adorar al César como Dios. O sea, todos los pastores, los que han pastoreado esta iglesia, porque a todos los mataron, los persiguieron, los encarcelaron, pero esta iglesia se mantuvo ahí. A esta iglesia les apartaban de sus familias, los arrancaban. Esta iglesia fue la iglesia que más padeció. Por eso le dice Jesucristo: yo conozco tus obras, tu tribulación
y tu pobreza, pero entre paréntesis le dice, pero eres rico, porque nadie había hecho más obras que la iglesia de Esmirna. Cualquier iglesia hubiese renunciado al ver que mataban a los pastores, mataban a los diáconos, los encarcelaban, los despellejaban, hermanos, los hacían tantas cosas, todo el mundo se hubiese desanimado. Pero Esmirna, en vez de desanimarse, mataban a uno, se convertían 10. Esmirna permanecía ahí. Hermano, la ciudad, toda la ciudad, hermano, era pudiente. Pero esa iglesia era una iglesia humilde. ¿Por qué? Porque odiaban a los cristianos de Esmirna. Los odiaban, no les daban trabajo, no les daban alimento, no les daban nada. Por eso era la iglesia que más sufrió. Pero el Señor le dijo, tú eres rico. Porque Esmirna no había hecho tesoros en la tierra, sino que los tesoros los estaba haciendo en los cielos. Por eso que el Señor le decía, pero tú eres rica. Y dice más, y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna, la iglesia, los cristianos de Esmirna, no solamente lucharon contra el imperio romano, tuvieron que luchar contra sus propios hermanos, los judíos, los que se supone que deberían apoyarlos. Los judíos los entregaban, los judíos, porque los judíos de aquel entonces odiaban a los cristianos, porque los judíos nunca aceptaron a Jesús como su Mesías. Los entregaban, los denunciaban, los calumniaban. Por eso aquí la Biblia dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Por eso hay mucha gente que dice ser, pero no es. Es más, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 2, verso 28, que no es judío el que lo es externamente, sino aquel que lo lleva dentro del corazón. Estos judíos le hacían la vida imposible a los cristianos. O sea, los cristianos de Esmirna lo tenían bien difícil, hermano. Dios sabe. Si nosotros hubiésemos estado en esa época, estoy seguro que la mayoría hubiésemos renunciado a ser, porque aquí ser cristiano es hacer tus cosas en la vida diaria, ir a tu casa y venir a la iglesia. Qué bonito. Ahí no se podía ir a la iglesia. Ahí se hacían los cultos en las catacumbas, a escondidas. Si te chapaban yendo a la iglesia, te metían preso, te apartaban de tus hijos. Esa iglesia no la tuvo fácil. Por eso que el Señor destaca y la elogia. ¿Ok? Y en el verso 10 dice, no temas en nada a lo que vas a padecer. El Señor le había dicho que esa iglesia iba a padecer. El Señor ya le estaba profetizando lo que le iba a costar ser iglesia. Porque ser cristiano no es tarea fácil, hermano. Hay mucha gente que vive su vida cristiana tranquilo, no tiene problema con nadie. El cristiano, hermano, pasa de una prueba en otra prueba, pasa de una dificultad en otra dificultad. ¿Por qué? Porque el diablo se levanta contra nosotros y nos hace guerra una y otra vez. Vencemos al diablo, nos deja por un tiempo porque el diablo sigue analizando y vuelve a atacar. Así es la vida de un cristiano. No es siempre, hermano, todo sonrisa. Lloramos, sufrimos, hermano. A veces nos desesperamos, no sabemos qué hacer ante las circunstancias, ante las adversidades, porque ese es el camino del cristiano. Cuando tú ves que estás siendo probado, estás siendo atacado, es que tú sabes que realmente les estás haciendo frente al diablo. Por eso que el diablo te hace frente, se levanta en contra de ti para atacarte. Aquí el Señor lo dice, no temas en nada a lo que vas a padecer. Y le dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué usted cree? O sea, qué bonito, ¿no? 10 días en la cárcel, eso no es nada. Cualquiera podría estar 10 días en la cárcel, pero no significa eso. Recuerde que la Biblia, hermano, se interpreta literal, figurativa y simbólicamente. Aquí no era literal. Cuando el Señor le está diciendo por 10 días, un día para el Señor es mucho tiempo. En la Biblia un día es 1000 años. En la Biblia un día puede ser una semana, puede ser un año, puede ser muchos años, porque para Dios no existe el tiempo.
Vamos a demostrar cuáles fueron esos 10 días que el Señor le dice. Rápidamente, anote ahí porque ya la hora nos ganó. La tribulación de 10 días simbolizan 10 periodos de intensa persecución contra los creyentes por parte de los 10 emperadores romanos más fieros de la historia. 10 emperadores se levantaron contra la iglesia de Esmirna para destruirla, para acabarla. O sea, no eran 10 días, eran 10 periodos y costó muchos años. Vamos a ver. Primer periodo empezó con Nerón, el emperador Nerón, del año 64 hasta el año 68. 4 años después de Cristo. Aquí en este periodo, cuando Nerón gobernaba, el apóstol Pablo, por orden de Nerón, fue decapitado, cortado en la cabeza. El apóstol Pablo. Imagínense qué tan fiero fue ese periodo. Este hombre Nerón, digo hombre porque él se creía Dios y no era nada, ahora está en el infierno. Este hombre quemó la propia Roma, quemó toda la ciudad de Roma, murieron miles, niños murieron. ¿Y qué hizo Nerón? Culpó a los cristianos. ¿Y sabe qué pasó? La gente, cuando Nerón le dijo que los cristianos incendiaron Roma, la gente encontraban a un judío, lo golpeaban, lo descuartizaban, lo acribillaban. Hermano, hacían cosas. La gente cuando veían a un judío era como ver a un demonio y lo querían destruir, porque por culpa de supuestamente de los judíos, de los cristianos, habían muerto sus familiares, había sido quemada la ciudad de Roma. 4 años de intensa persecución. Esmirna la pasó. Nerón dijo que iba a acabar con los cristianos, iba a terminar con los cristianos. Los persiguió, los encarceló, los mató, pero no pudo destruirlos. La iglesia de Esmirna se mantuvo. Se escondieron, pero se mantuvo. Y Nerón cayó, murió. Pasó el primer periodo. El segundo periodo del emperador Domiciano, desde el año 95 después de Cristo hasta el año 96, este fue peor que Nerón. Aquí en este periodo fue Domiciano el que ordenó que el apóstol Juan fuese llevado encarcelado a la isla de Patmos. Siendo un anciano, él no tenía piedad de nada. Domiciano persiguió a la iglesia fieramente, los mataba. La iglesia fue perseguida. ¿Ok? Para que usted entienda, no fueron 10 días, hermano Wilmer, fueron 10 periodos que duró mucho tiempo. Pero esta iglesia sacó pecho, estuvo ahí dispuesta a morir por su fe. Hoy los cristianos les da una gripe, ya no van a la iglesia. Tienen un problema, se ahogan en un vaso con agua y ya no quieren estar en la iglesia. Pero a esta gente les mataban, les decapitaban, les quitaban a sus hijos e iban a los cultos. Estaban ahí. Era la iglesia que más sufrió. Amén. Ya nos ganó lamentablemente el tiempo. Nos hemos quedado en el segundo periodo. Vamos a continuar todo esto. Vamos a grabar un séptimo video de esta serie, la iglesia, hermanos, en el periodo de esta tribulación, en el mensaje a las 7 iglesias. Nos ponemos en pie, la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios nos bendiga.